Buenas noches. Pues estamos esperando ahora que se conecten. Estamos esperando que se conecten muchos de ustedes. Hoy tenemos una noche maravillosa. Queremos darle la bienvenida a todos a esta serie que se llama Glorificando al Señor, ¿verdad? En nuestro diagnóstico, donde vamos a hablar sobre el Evangelio y la discapacidad. Y también estoy muy feliz porque después de 1 año y medio, pues estamos en persona aquí con una persona una hermana que amo mucho, que va a ser la primera en que va a estar hablando con nosotros. Y en esta serie vamos a tener diferentes hermanas con diferentes diagnósticos de diferentes países, que nos van a estar hablando de cómo glorificamos al Señor en medio del sufrimiento físico, ¿verdad? Del sufrimiento que nos aflige día a día, cómo vivimos, cómo glorificamos al Señor, cómo el Señor nos va santificando y qué provechos tiene el sufrimiento en nuestras vidas, porque el Señor definitivamente no lo desperdicia. Así que también quiero decirles que el fin de esto es glorificar al Señor, que nos apunte, ¿verdad?, a Cristo, que nos animemos y que nos exhortemos en la palabra. Y hoy tengo la alegría y el gozo de presentarle a mi hermana Yanira, a quien conozco ya hace muchos años, quien ha sido una persona de mucha bendición en mi vida, en momentos muy difíciles de mi vida, su sabiduría de lo alto, su amor, su compasión, pues me ha hecho mucho bien. Es una persona con un corazón misionero, corazón con amor por los perdidos, su testimonio de vida, el testimonio que tiene con sus hijos, su amor a sus hijos, pues la verdad ha sido de bendición para mi vida. Y hoy vamos a conocer un poquito de su testimonio, porque es importante, ya que Yanira toda su vida fue una persona sana físicamente, pero el Señor trajo el dolor físico a su vida, y eso hizo un antes y un después en su corazón, ¿verdad? Porque el Señor siempre está preocupado, ¿verdad? Ese es su objetivo, transformarnos a nosotros y cambiar nuestro corazón. Entonces, pues hoy vamos a dar la bienvenida a Yanira. Gracias, Ceci. Gracias, es para mí un placer estar contigo y es un placer estar con todas las personas que se unan en esta noche a nosotras. Y bueno, estamos acá para compartir la palabra del Señor y es un honor estar acá. Entonces, pues, Yani, cuéntanos cuál fue ese instante que el dolor llegó a tu vida físicamente cuando el Señor permitió que tú sufrieras, y cuál era el estado de tu corazón antes y cuál es el estado de tu corazón, cómo el Señor cambió tu perspectiva hacia el sufrimiento y las personas que sufren un diagnóstico después de haber pasado por esa experiencia. Sí. Bueno, yo realmente nunca he sufrido de una enfermedad degenerativa o crónica. Sí tuve una enfermedad crónica, pero pienso que ese es el hecho que realmente voy a compartir, aunque he tenido episodios distintos de distintas enfermedades atrás de mi vida. Pero estando joven, yo ya tenía mis 3 hijos y me empezó una serie de problemas intestinales, ¿verdad? Y pasaba de diarreas, estreñimiento y dolores horribles que me dejaban constantemente en el hospital inyectándome para el dolor y no me encontraban qué era. Perdí demasiado peso, me empecé a enfermar, no tenía bulimia, no tenía anorexia, no era ninguna de esas cosas. Pero ya tenía hasta temor de comer, ya no comía porque tenía temor por el dolor que me causaba estos cólicos que me daban. Bueno, me hicieron de todo tipo de exámenes, no me encontraron nada. Finalmente, cuando no encontraron nada, me dijeron, tienes colon irritable, síndrome de colon irritable. Ok, pero las circunstancias que durante ese tiempo sufrí de dolores constantes que me hacían terminar constantemente en el hospital, y yo tenía mis 3 hijos pequeños, ¿verdad? Y ese hecho de ese dolor crónico largo
y me llevó a deprimirme también. Me llevó a levantarme y acostarme en un sofá, a pasar todo el día en un sofá hasta por la noche y bueno. Y fue realmente un episodio en mi vida que marcaría un antes y un después, ¿verdad? Recuerdo que empecé a comer de nuevo y empecé a ver mejora orando, ¿verdad? Diciendo, Señor, por favor, ayúdame que esta comida, este mordisco que voy a dar no afecte mi estómago, ¿verdad? Pero sí pasé un tiempo muy, muy fuerte de dolor y de sufrimiento en esa época. Y fue algo extenso, o sea, no fue algo de un mes, 2 meses, fue algo prolongado. Antes de este evento, ¿cómo era tu corazón hacia las personas que tenían dolencia, que tenían una discapacidad? Ellos si tenían alguna dolencia, que no dijera, ay, pobrecita esa hermana, tiene cáncer o todo. Pero no había realmente un corazón compasivo, ¿verdad? No había un corazón compasivo, no había un corazón de que realmente te mueve, ¿verdad? Y creo que ese hecho en mi vida en esa época, después de eso empecé a ver a mis hermanos que estaban en sufrimiento con un corazón compasivo, ¿verdad? Empecé a interesarme genuinamente, ¿verdad? Por esa persona que estaba sufriendo. Y no solamente orar, que es muy importante, pero orar de verdad, ¿verdad? Sí, no decir voy a orar por ti, estoy orando por ti, de boca, pero realmente el Señor te llevó a hacerlo genuinamente. Sí, a tener esa carga en tu corazón, que por te lleva a orar, que te lleva a rogar, que te lleva a interceder y que te lleva a actuar, ¿verdad? Porque el amor sin obras no es amor, o sea, como expresas el amor sin obras, ¿no? Y la obra es llegar al sufrimiento, ¿verdad? Hacer manos y pies para poder ver qué sucede, cómo puedo ayudar, puedo quedarme esta noche contigo en el hospital, te puedo llevar una medicina, o sea, y tener un corazón realmente que no era apático, ¿verdad? Que no es como simplemente está enfermo, sí, y ya, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las motivaciones, aparte de glorificar al Señor, es hacerle ese llamado a la iglesia, ¿verdad? A que el Señor, a través de su palabra y del Espíritu Santo, construya en nosotros un corazón compasivo, interesado, poniendo el interés del otro por encima de nosotros, ir, ¿verdad?, al que está afligido, llorar con el que llora. Vamos a hablar sobre los beneficios del sufrimiento, porque muchas veces pensamos que sufrimos por gusto, o puede ser muy lejano conocer o vivir esos beneficios santificadores, que el Señor va santificando nuestra vida, va cambiando nuestro corazón por el sufrimiento personal de uno mismo o por el sufrimiento de otros, ¿verdad? Que conocemos en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Entonces, yo y Yanira estábamos hablando, ¿verdad? Yani, cuéntanos uno de los, creo que el más importante beneficio santificador de pasar por un sufrimiento o vivir una vida, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, mi condición neuromuscular no tiene cura. O sea, yo voy a estar con esto el resto de esta vida temporal corta, a no ser que el Señor me sane. Pero en ese transcurso de todos estos años, el Señor ha hecho algo muy importante y lo va a seguir haciendo. Cuéntanos uno de esos beneficios, y él creo que es el más importante, ¿verdad? De sufrir. Sí. Bueno, primero sería bueno que supiéramos por qué sufrimos, ¿verdad? O sea, una de las preguntas es ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento? Porque tenemos que comprender por qué hay sufrimiento, por qué hay enfermedad, ¿verdad? Y para poder comprender por qué hay un beneficio a través de la enfermedad, ¿verdad? Amén. Y bueno, no sé el caso de cada persona que nos oye, qué tan profundo es o qué tan dolente es, ¿verdad? En el caso de Ceci, pues conozco de su enfermedad, la he visto lo que ha pasado, lo que ha vivido, y sé que hay cosas peores en otras personas y hay cosas que no son tan peores como el caso mío que ahora estoy sufriendo. Pero el sufrimiento viene al hombre en la caída, ¿verdad? El hombre cae, ¿verdad? Y
junto con la caída viene la maldición. Y la enfermedad es parte de estar en un mundo que está caído, ¿verdad? Romanos 8 nos dice que el cosmos está quedó sujeto a vanidad, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo que se afectó en totalidad a causa de la caída y que recibió maldición, y la muerte es parte de eso, ¿verdad? Y que gime de dolor. Sí, exacto. Nosotros, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, ¿verdad? Es parte de un mundo caído, no es parte de lo perfecto que ha hecho el Señor, ¿verdad? Entonces va a haber sufrimiento en el mundo en general, y los hijos de Dios vamos a sufrir también. O sea, si usted va a alguna iglesia o usted ha escuchado a alguien o usted cree que los hijos de Dios no sufren, realmente no tiene un concepto verdadero de lo que la palabra del Señor enseña, porque los hijos de Dios vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Y vamos a sufrir porque somos pecadores, y vamos a sufrir porque muchas veces esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta para la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios que nos santifica podemos ver en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, creo que el mayor y el más grande beneficio, y creo que tú eres una receptora de ese beneficio, es la dependencia que empezamos a tener del Señor, ¿verdad? Porque el sufrimiento nos agota, porque el sufrimiento nos aflige, ¿verdad? Nos decae nuestro cuerpo, decae nuestro espíritu. Entonces, tenemos que aprender a que no somos todos poderosos, ¿verdad? Que no podemos hacer todo lo que la demás gente puede hacer, ¿verdad? Que no nos podemos mover de la misma manera, que nuestras reacciones son totalmente distintas. Entonces empezamos a depender del Señor de una manera especial y única que una persona que no pasa por sufrimiento puede experimentar. Es verdad, el sufrimiento es ese fuego santificador que el Señor utiliza para voltear nuestra mirada a Él, enfocarnos en Él, depender de Él, ¿verdad? Y quitar los ojos de nosotros mismos, para no caer en ese pecado que es la autocompasión. Exacto, ¿verdad? exacto. Podemos empezar a causa de nuestro sufrimiento, padecimiento, y no solamente en el ámbito de la enfermedad, ¿no? Sino en cualquier sufrimiento. Podemos empezar a autocompadecernos, ¿verdad? Podemos empezar a pensar, pero ¿por qué nosotros? Si yo soy buena, si yo soy la hija de Dios, si, bueno, puedo poner cualquier tipo de obstáculo para decir por qué nosotros, ¿verdad? Pero empezamos a autocompadecernos. Entonces, uno de los beneficios del sufrimiento es que nos ayuda a santificarnos en el punto de que nosotros vamos a dejar de ser egocéntricos. No somos el centro de la vida, no somos el centro de nuestro sufrimiento, y no somos el centro de nada, sino el Señor es el centro de todo, ¿verdad? Porque la autocompasión y la lástima nos hace daño, es hiriente, y le roba la gloria al Señor. Y nuestros ojos no están en Él, en el dador de la vida, el que nos sustenta, sino en nosotros mismos, y hacemos de eso un pecado que nos daña, ¿verdad? Y nos roba el gozo, nos roba el gozo. Y aparte de todo, la pregunta al hacernos es no es por qué a mí, sino por qué no a mí. ¿Por qué no habría yo de sufrir esto? ¿Por qué no? Si yo soy culpable del pecado que entró, del pecado que hay, porque nacemos pecadores, nacemos separados de Dios, y yo, ¿por qué no merecería yo sufrir eso? Entonces la pregunta no es tanto por qué a mí, sino por qué no a mí. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no a mí? Porque nacemos con pecado, ¿verdad? Todos estamos destituidos de la gloria del Señor, ninguno es bueno, y como el sufrimiento es consecuencia de la caída, ¿verdad? Está por dado que en un mundo que está quebrantado, no como Dios lo diseñó antes de la caída, vamos a sufrir.
Entonces, cuando entendemos esa perspectiva bíblica de dónde viene el sufrimiento, por qué sufrimos, entonces el sufrimiento, algo malo, el Señor lo toma para nuestro bien, ¿verdad? Y lo hace para su gloria, para el bien de su pueblo, para testimonio de su gloria a otros también. Y Yanira, ¿cómo podemos encontrar el balance, verdad? De no negar la realidad de que el sufrimiento está en nuestras vidas. Por ejemplo, una familia que vive con un niño con autismo o con un niño que tiene una enfermedad crónica, ¿verdad? Que es constantemente, no es como una operación que tú te operas, todo salió bien y seguimos la vida. Un diagnóstico sin cura está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance en no negar la realidad, ¿verdad? Delante de Dios, delante de los demás, pero al mismo tiempo vivir centrados en Dios, vivir anclados en la palabra del Señor y para Él. Sí, creo que el balance, ¿verdad? En la vida de una persona que está sufriendo, el balance en la vida de una persona que está en dolencia física, solamente se puede encontrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna palabra mágica que podamos decir que pueda lograr que algún hermano que nos esté escuchando o que nosotros mismos podamos hacer para balancear, ¿verdad? Sabemos que hay una realidad y que hay un dolor físico que nos agota, que hay un dolor físico que no nos deja desarrollarnos de la manera normal que cualquier persona podría hacerlo, porque nos limita, ¿verdad? Nos limita, el dolor nos limita, y sabemos que hay un dolor también que es válido, ¿verdad? Que hay un sufrimiento, pero a la vez, ¿verdad? Podemos ser fácilmente engañados por el enemigo, podemos ser fácilmente engañados por nuestro corazón que es malo, ¿verdad? Que está contaminado, que hemos sido redimidos, pero aún estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros ese balance para saber cómo vivir y ese balance para saber cómo agradar a Dios y cómo traer gloria a Dios a nuestras vidas, solamente va a venir de la palabra del Señor. Entonces, todos nosotros hermanos que vivimos enfermedades crónicas o que estamos sufriendo por algo, nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestro deber es conocer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor misma nos va a enseñar cómo balancear eso en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, déjame compartirte un pasaje bíblico, ¿verdad? Que también este pasaje bíblico ha servido de consuelo para mi vida en momentos difíciles y sin duda yo me imagino que para tu vida y para muchos de los hermanos que nos deben estar escuchando. Y está en 2 Corintios capítulo 4 y voy a leer desde el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. ¿Ok? Porque esta leve tribulación momentánea, hermanos, miren, esta enfermedad que tú tienes, ¿verdad? Esta dolencia, este sufrimiento que Ceci tiene, que ustedes tienen, que yo tengo en una manera mucho más mínima, ¿verdad? Porque no me puedo comparar, por ejemplo, a la enfermedad que tiene mi hermana y realmente eso trae humildad a mi corazón porque sé lo que es, o sea, lo he visto, ¿verdad? Pero este sufrimiento, esta dolencia no es para siempre, es momentánea, hermanos, ¿verdad? Un día el Señor va a poner fin a esto y un día vamos a ser liberados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esta tribulación momentánea, corta, produce algo. Ceci, nuestro dolor produce algo. Amén. ¿Okay? Gloria a Dios. Hermanos, el dolor produce algo. Siempre va a producir algo. El sufrimiento va a producir algo, ¿verdad? Y el fin de esa producción es la gloria del Señor. Pero nos produce paciencia, templanza, misericordia, ¿verdad? Nos produce testimonio, ¿verdad? Porque por medio de la enfermedad podemos dar testimonio al mundo perdido, siendo luces en el mundo
y mostrando por medio del dolor que sufrimos que tenemos un Dios que es poderoso, que nos sostiene, que nos cuida y que no es malo, que es bueno, ¿verdad? Compasivo. Es compasivo, que se ocupa de mí, que tiene cuidado de mí y que me ha llenado de gozo, de un gozo que nada puede destruir, ni la enfermedad, ¿verdad? No es un gozo de alegría como Sí. el mundo lo ve, que depende de lo que yo hago o no hago. No es un gozo que depende de mis circunstancias externas o donde yo estoy. Es el gozo que es el fruto del Espíritu en nosotros, que nos dice, a pesar de en donde yo esté, con lo que tenga, con lo que el Señor me ha dado, mi descanso, estoy completa en Cristo. Amén. Puedo alabar al Señor en mi dolor, puedo alabar al Señor en la cita médica, cuando pueda comer, cuando no, cuando mi hijo esté en una crisis o no, en el momento que sea, yo digo, Señor, tú me has dado lo más grande, que es nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Una salvación preciosa, y esa salvación es nuestro gozo, ¿verdad? Es nuestra esperanza que no desilusiona, que un día el Señor nos va a llevar a su presencia y lo va a hacer todo nuevo y vamos a poderle disfrutar sin el pecado, Sí. ¿verdad? Y como dice nuestra hermana, es leve, es momentánea, o sea, esto por más años que vivamos no es nada comparado a la gloria, ¿verdad? Eterna. Amén, así es. Y también cuando miramos que poseemos el mayor tesoro, poseemos a Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo. Tenemos todo lo que necesitamos porque lo tenemos a Él. Amén. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos a Cristo mismo. Y esto es una verdad bíblica que toma tiempo, ¿verdad? El Señor nos va transformando, nos va enseñando. Y yo no puedo decir que eso era algo que yo atesoraba como lo atesoro hoy, ¿verdad? El sufrimiento, las experiencias, el Señor ha ido trabajando en mi corazón, santificándome, y eso es un proceso que va pasando, y el Señor es paciente, Él es compasivo, Él nos va moldeando, ¿verdad? Como el barro, y el sufrimiento nos lleva de rodillas como nada. O sea, si cuando tenemos todo va viento en copa, decimos gloria a Dios, gracias a Dios, pero el sufrimiento nos lleva a una intimidad tan linda, tan profunda, con una humildad, ¿verdad? Somos vulnerables ante el Señor. Sí, nos lleva a una dependencia de Él, y aunque podríamos decir, no quiero volver a vivir esto nunca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decimos, pero no quería dejar de vivirlo, no voy a querer dejar de vivirlo porque he conocido al Señor. Amén. ¿Verdad? He podido ver al Señor. Y termino el pasaje porque dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Uh-huh. Pues las cosas que se ven son temporales, ¿verdad? Más las que no se ven son eternas, ¿verdad? Por eso nuestra mira en Cristo y en las cosas eternas, y no en nuestra enfermedad y en nuestra dolencia, ¿verdad? O sea, tenemos que poner la mira en aquello que es eterno, porque eso va a prevalecer, más nuestra enfermedad no, ¿verdad? Y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, Amén. una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. O sea, ¿verdad? tenemos una esperanza, o sea, este cuerpo del polvo venimos y al polvo vamos, ¿verdad? Y el Señor se compadece porque sabe que somos humanos, ¿verdad? Que somos débiles, y que esta morada, ¿verdad? Esta tienda es pasajera. Y cuando, como dice nuestra hermana, cuando tenemos esa mira en la eternidad, el sufrimiento va tomando menos peso en nuestra vida, va siendo menos céntrico, sino que lo vemos como una oportunidad que el Señor nos da, un medio de gracia para glorificarle. Amén. Para amar mejor, para que nos va santificando a la imagen de Cristo, para ser más como nuestro amado Señor. Amén. ¿Verdad? Y yo creo que la dependencia, o sea, dos cosas así claves que hemos hablado, en enfocarnos en el Señor y depender del Señor, ¿verdad? Son beneficios santificadores que trae el sufrimiento a nuestra vida, y que también podemos modelar y testificar cuando tengamos la oportunidad de servir, de amar
a otras personas que viven con algún tipo de discapacidad o algún tipo de sufrimiento físico o mental. Yanira, dinos, ahora recientemente nuestra hermana Yanira pues está viviendo un cuadro médico con unos dolores crónicos, incluso donde hasta se le dificulta dormir de un lado. ¿En qué momentos así recientes puedes ver tu dependencia del Señor? ¿Cómo el Señor ha santificado tu vida? ¿Cómo tu relación con Él en intimidad ha cambiado? Sí, o sea, la dependencia definitivamente, porque inclusive no puedo barrer, no puedo trapear, no puedo pasar mucho tiempo, o sea, se me limita el tiempo en que estoy cocinando o cosas así, porque el dolor me lleva a tener que parar y sentarme o recostarme o algo así, ¿no? Y obviamente que eso es algo que me gustaría que los hermanos que nos están escuchando también entendamos, porque obviamente estamos hablando de la parte de la fortaleza que el Señor trae a nuestras vidas, pero también tenemos que tocar que es un dolor real, ¿verdad? Es algo que nos aflige, es algo que nos entristece muchas veces, ¿verdad? Muchas veces he pasado noches que no puedo dormir bien, que no me puedo voltear de ese lado. Me he tenido que estar despierta varias horas, y en esas horas he tenido que rogarle al Señor, decirle: Señor, sosténme, porque yo no puedo, ya no, o sea, tengo este dolor que siento como si esta parte de mi cuerpo se cayera, y bueno, no solamente puedo esperar y confiar en ti, y puedo ver al Señor proveyéndome en cada área, ¿verdad? Él me provee fuerza, Él me provee económicamente, porque obviamente me limita. Él me provee anímicamente, porque me recuerda su palabra. Por eso la importancia de estar en la palabra del Señor, ¿verdad? La importancia de conocer la palabra del Señor, porque la Biblia dice que la palabra de Dios mora en vuestros corazones, que abunda en vuestra vida, ¿verdad? Y la única manera en que yo voy a ser confortada va a ser con la palabra que está morando en mí, ¿verdad? Porque me va a recordar quién es Dios, ¿verdad? Me va a recordar quién es el Señor, compasivo, misericordioso, que me sostiene, ¿verdad? Que cuida de nosotros, que es soberano y que es poderoso. O sea, nada de esas, por ejemplo, crisis que está pasando nuestra hermana Yanira en estos momentos está fuera de las manos amorosas de nuestro Señor. Y por eso yo hablaba con la hermana, y ella que todos deberíamos hacer ese énfasis, la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, mientras más conocemos la palabra del Señor, mientras más habitamos en ella, mientras más comunión tenemos con el Señor por medio de su palabra en la oración, más vamos a ser fortalecidos. Nuestra fe va a crecer, va a tener unas raíces en la palabra tan fuertes, que aunque vengan los vientos, aunque vengan los problemas, aunque la cita médica no salga como esperábamos, aunque nos sintamos débiles emocionalmente, aunque las cosas no sean como quizás uno quiere, y lo oremos al Señor, la palabra nos dice que el Señor tiene cuidado de nosotros, que si Él tiene cuidado de los pajaritos, de las flores, que todo está en sus manos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? Que pagó precio de sangre, que se dio a sí mismo. Y yo creo que el Evangelio es tan importante, es lo principal que debemos recordarnos, y que los demás deberíamos de apuntar, para no olvidar, ¿verdad? Sí. Que el Señor nos ama tanto, porque ha dado a su Hijo por nuestros pecados, porque Él murió y resucitó. O sea, que tenemos esperanza, y que en Él hay el poder para sostenernos a medida que vamos caminando esta vida, porque muchos diagnósticos no tienen cura. O sea, no es que de un día para otro la situación va a cambiar, ¿verdad? No cambia, hay retos diarios, y muchas veces empeora, pero nuestro Señor es inmutable. El Padre amado es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y qué lindo ver que el Señor te sostiene. Amén. Y que tú dependes de Él en esas noches donde lloramos, ¿verdad? Sí, lloramos, sufrimos y nos quejamos,
hay cosas que nosotros tenemos que tener presentes en el sufrimiento, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tener presente en el sufrimiento es que nuestro corazón va a ser abatido, ¿verdad? Es que vamos a sentir tristeza, vamos a experimentar depresión, vamos a experimentar desánimo, vamos a experimentar cansancio, ¿verdad? Y ahí es cuando necesitamos recordarnos quién es el Señor. So, Yanni, cuéntanos, por ejemplo, qué mentiras, ¿verdad? Porque sabemos que hay un enemigo, ¿verdad? Estamos en una guerra espiritual. Es un enemigo que se aprovecha cuando ese desánimo viene, cuando esa depresión emocional viene, y son cosas reales que pasamos cuando nuestros cuerpos están afligidos. No es como un par de zapatos que tú te quitas y lo dejas en algún lugar de la casa. Nuestro cuerpo lo llevamos a todas partes. Eso es el templo que el Señor nos ha dado para habitar en él, ¿verdad? Por tanto, el enemigo va a venir y nos va a desanimar emocionalmente, va a poner mentiras en nuestra cabeza, nos va a querer criticar, enojarnos, quejarnos. ¿Cuáles son esas mentiras que el enemigo ha querido venir, ha usado para atacarte? Y obviamente que con la verdad, que en nuestra mejor alma tú has podido decir, no, eso es mentira, eso es una visión distorsionada. Sí. De ahí la importancia de estar en la palabra del Señor. Pero volviendo un poco sobre el hecho de que estamos conscientes de que hay un sufrimiento que es real, ¿verdad? Que nos lleva a desanimarnos, que nos lleva a decaer de cierta manera, ¿verdad? De esa misma manera, ¿verdad? La Biblia nos levanta, la palabra de Dios nos levanta, nos anima, nos exhorta. Y por ahí mismo, mientras nosotros somos animados, exhortados por la palabra de Dios, transformados por la palabra de Dios, pues tenemos un enemigo que él es muy, muy vivo, ¿verdad? Él quiere destruirnos. Y eso también lo sabemos por la palabra de Dios. Sí, aquí en 1 de Pedro 5 dice, ¿verdad? Sé sobrio, velar. Por eso nuestro hermano dice, tenemos que estar ahí, ¿verdad? Y creciendo en la palabra. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, tenemos que estar conscientes de eso. Pero también la palabra nos dice que resistimos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el Señor nos dice, no estamos solos, hay otros hermanos que también sufren con nosotros, ¿verdad? Que estemos fuertes, más dice, mas el Dios de toda gracia, ¿verdad? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirme, fortalezca y establezca. O sea, hay promesas, hay una obra que el Señor está haciendo en nosotros en este pequeño momento de aflicción. Él está haciendo algo, el Señor está haciendo algo y nosotros estamos siendo transformados y Satanás nos va a atacar, ¿verdad? Y tenemos que estar con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos limpios para poder detectar estas mentiras del enemigo. Y conocemos bastantes mentiras, ¿verdad? Por ejemplo, distorsión de la palabra de Dios. No, si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser sano, ¿verdad? Si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener fe, y si no te has sanado de esta dolencia, esta enfermedad, es porque no tienes fe, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los ataques muy vivaz del enemigo, ¿verdad? Y la ignorancia de la palabra de Dios nos lleva a creérnoslo. O tienes una maldición de generación, por eso es que no eres sana, o no tienes suficiente fe. No tienes suficiente fe. Esos son unos ataques del enemigo. Otros es, mira, Dios no te ama como dice que te ama. Mira, te ha dejado en esta cama o te ha dejado sin moverte, y ves por ahí otras personas que ni tienen temor de Dios y están llenas de salud. O sea, hay tantas maneras en que Satanás, acuérdense, miren, Satanás es una serpiente astuta, ¿verdad? Él viene por donde nosotros dejamos una pequeña apertura
Él va a entrar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar velando, no creyendo las mentiras del enemigo, ¿verdad? Sabiendo que si hay un dolor físico, sabiendo que si hay un sufrimiento porque es real, ¿verdad? No estamos tratando de compartir con ningún hermano acá que está en sufrimiento, como que no, pero ese sufrimiento está en un gozo y una felicidad que tienes que no estamos haciendo, hay un gozo que persevera en nuestras vidas, porque hay una esperanza eterna de que vamos a estar con nuestros salvador, ¿verdad? De que el dolor es real y el sufrimiento es real. Como la mitad. Exacto, exactamente. Como lo comentaba, no sé si quieres partir de esa frase que tenías un impacto maravilloso. Mis oídos De oídos estoy oyendo, mis ojos se ven. ¿Verdad? Y hablábamos que podemos escuchar las promesas de Dios y conocemos de Dios, pero cuando Dios quita, ¿verdad? Porque eres el dador y el que quita la vida, el que nos da todo. Job, en ese sufrimiento que el Señor lo llevó de perderlo todo, sus hijos, entonces él pudo crecer en una intimidad muy, muy cercana con Dios. Su relación creció en la intimidad con el Señor por el sufrimiento. El sufrimiento fue una vía que el Señor usó para que Job realmente conociera quién era su Salvador poderoso, el que sostiene, el que nos completa, el que cuando quita lo alabo y cuando me da también le alabo. El día que pueda ser productiva y poder servir a otros y poder hacer las cosas en mi casa, gloria a Dios. Y el día que tenga que estar quieta, pues gloria a Dios también, ¿verdad? Amén. Entonces, Yanni, cuéntanos cuando el Señor te dice en estos momentos que tienes que estar quieta porque no puedes hacer mucho físicamente, ¿verdad? Es una mujer bastante activa, que el Señor te ha enseñado en esa quietud, en esa, bueno, Señor, ahora dependo de ti, no tengo todas las fuerzas que antes tenía, que el Señor te ha enseñado en ese tiempo, como dice Job, ahora mis ojos te ven. O sea, ¿qué el Señor te ha mostrado en esa intimidad? Sí. Bueno, creo que una de las cosas que el Señor más me ha mostrado es que Él me sostiene, ¿verdad? Eso. Me ha mostrado a usar el tiempo sabiamente también. ¿Cómo nosotros podemos usar el tiempo sabiamente cuando no podemos, cuando estamos en la cama o estamos en nuestra casa y no podemos salir? ¿Qué podemos hacer? Sí, cosas prácticas que el Señor me ha estado guiando y mostrando es, bueno, puedo aprovechar este tiempo para orar por otros, para orar por otros hermanos, no solo que estén sufriendo físicamente, pero para amar a mis hermanos y orar por ellos de una manera activa y orar para que sean transformados a la imagen de Cristo, para que crezcan el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Para que el Señor los proteja del enemigo, de las tentaciones, para que caminen en este mundo como luz. Puedo orar por mis hermanos en estos tiempos que tengo que estar quieta. También otra cosa, puedo mandar un mensajito, ¿verdad? Puedo buscar quien hay en necesidad. Puedo pedirle al Señor que envíe a alguien hacia mí, al que el Señor quiera que venga a mi vida por X o Y circunstancia para compartirle el Evangelio, ¿verdad? Y también me ha enseñado a estar quieta. Simplemente estar quieta, escuchar. He disfrutado mucho la palabra del Señor porque he pasado horas y horas en la palabra del Señor y eso realmente lo necesitaba. Yo lo necesitaba porque el Señor necesitaba corregir muchas cosas en mí. Eso es bueno. Me dijo, bueno, ahora necesitas entrar, profundizar en la palabra de Dios porque hay que limpiar. Porque estaban sucediendo muchas cosas en mí que eran pecaminosas realmente, ¿verdad? Porque no son esos pecados grandes vistos, sino realmente actitudes del corazón, realmente cosas que el Señor me ha demostrado que tenía que dejar, que tenía que alejarme, que tenía... Y Él ha usado este tiempo para corregirme, ¿verdad? Y también ha usado este tiempo para preparar cosas que
que quiero compartir con otros hermanos, ¿verdad? O sea, Dios va a usar el tiempo en el que nos deja quietos, ¿verdad? Y quizás uno de los más importantes es estar quieto y escuchar al Señor, escuchar qué Él quiere hacer, cómo me quiere transformar, escucharlo por medio de su palabra y estar quieto, como dice el Salmo, ¿eh? Estar quieto y esperar que yo soy, quédate quieto, que yo soy el Señor, ¿verdad? Amén. Y glorificarle a Él. Yo creo que lo que dijiste es tan vital. Como decía David, ¿verdad? Señor, muestra los pecados de mi corazón. A veces son cosas tan sutiles, o sea, no así tan obvias, y son tan sutiles que el Señor nos muestra. A mí me ha enseñado mi autosuficiencia, o sea, depender de otros, aprender a pedir ayuda. Está bien pedir ayuda, y hacerlo con gozo, hacerlo con agradecimiento, no hacerlo como, ay, pobrecita de mí, no valgo nada, porque tengo que pedir ayuda, sino el sufrimiento, el saber que tengo limitaciones, como todos, pero a veces tenemos limitaciones en cosas tan dadas, ¿sabes? Como sabemos que cocinar o tragar, cosas que estamos supuestos a hacer por uno mismo, y cuando no puedes, el Señor nos dice, está bien pedir ayuda, está bien depender de otros. Ellos son un medio que el Señor nos provee su amor, su cuidado, nos muestra su gloria, y yo creo que eso es importantísimo, porque al final el Señor lo que quiere es transformar nuestros corazones, ¿verdad? Y Él va mostrando, cuando estamos quietos en su palabra, en su intimidad, nuestras actitudes, como decía la hermana, nuestras actitudes, nuestros corazones, donde Él quiere seguir puliéndonos. Sí, definitivamente. ¿Y a quién tenemos que mirar mientras pasamos por esto, verdad? Recordamos también Isaías 53, ¿verdad? Recuerda este pasaje maravilloso del Antiguo Testamento. En pocas palabras, Isaías 53 está encerrado el Evangelio en el pacto antiguo, ¿verdad? Recordamos Isaías 53 porque el Señor fue el varón de dolores experimentado en quebrantos, ¿verdad? O sea, el Señor sabe, por eso se compadece, ¿verdad? Se compadece de nuestro sufrimiento, porque Él sufrió sin merecerlo y sin pecado, y nosotros sufrimos mereciéndolo y siendo pecadoras, ¿verdad? Pero nos recuerda este pasaje maravilloso de Isaías, donde nos muestra que Él fue un varón de dolores y fue experimentado en quebrantos, ¿verdad? El Señor lo quebrantó, o sea, fue la voluntad del Señor quebrantarlo, llevarlo a la cruz, que Él sufriera todo nuestros pecados, la ira santa del Señor cayó, ¿verdad? Todo el castigo que nosotros merecíamos, Él lo puso en Cristo. Y si el Señor sabe lo que es sufrir físicamente, espiritual, esa separación que hablábamos tú y yo, separación con el Padre, ¿no? Con el Padre, que ¿verdad? fue el mayor dolor del Salvador, ¿verdad? La eternidad en comunión con su Padre, en una comunión perfecta, ¿verdad? Y el Señor da la espalda a su Hijo, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Sí, y, o sea, si el varón de dolores, nuestro amado Salvador, pasó por todo eso, el Señor tuvo su propósito, ¿verdad? Que es nuestra salvación. Cuánto más, ¿verdad? Nosotros debemos alegrarnos y saber, o sea, tener la convicción de que el Señor nos sustenta, de que nuestro diagnóstico no es por gusto, porque le podemos traer gloria, podemos tener un corazón compasivo, un corazón que se duele de verdad, un corazón que mira a Dios para su sustento, un corazón que depende de Él, un corazón que no se orgullece, ¿verdad? De su vanagloria, de lo que yo pueda hacer, o orgullecernos de nuestro padecimiento, ¿verdad? Porque exacto. Es que somos tan malos que podemos llegar a vanagloriarnos en nuestra propia enfermedad. Imagínate, somos así. Podemos hacer de un ídolo la enfermedad. O sea, podemos manipular a otros con nuestra enfermedad. Podemos hacerle un ídolo, podemos tenerlo en un pedestal, como decía Calvino, ¿verdad? El corazón es una fábrica de ídolos. Y, o sea, entonces el Señor nos muestra que el centro de todo es Él, ¿verdad?
que su amor nos cuida, que su amor nos transforma. Y quiero leerles aquí esta escritura, y yo creo que sí, aquí en Hebreos, ¿verdad? Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse. El teléfono se nos quedó sin batería. Aquí está, de regreso, ¿verdad? Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que Él padeció por nosotros. Entonces, en esas noches difíciles, en esos momentos donde quizás tu familia no te comprende, donde quizás tus amigos no te comprenden, o donde estás personas que nos escuchan, si no todas tienen un padecimiento físico, han sufrido de alguna manera, ¿verdad? Hay cientos de maneras de sufrimientos, ¿verdad? Hay sufrimientos del alma que son peores que las enfermedades, ¿verdad? Hay dolores terribles, ¿verdad? Dolores del alma que son terribles. Pero podemos estar seguros que cada una de ustedes, o cada uno de ustedes, si hay varones escuchándonos también, sabe lo que Ceci está diciendo, porque cuando todo falla, cuando hay sufrimiento y dolor, cuando todo falla, nosotros los hijos del Señor solo podemos ser consolados por Él. Amén. Él es el único que puede consolar nuestros corazones y sostenernos. Y cuando Pablo, ¿te acuerdas que en Corintios, que Pablo, que pasan por todo este naufragio y todo el sufrimiento y la tormenta, que ellos creían que iban a perder la vida? O sea, ellos estaban, su esperanza en ellos, y él dice, y hemos sido consolados, ¿verdad? Y no para poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, sino para depender del Señor, ¿verdad? Y ser consolados con el consuelo de Dios, que es diferente al consuelo del mundo, ¿verdad? Somos consolados para poder consolar. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Porque el Señor nos da tanto a través de nuestro sufrimiento, que Él es tan bueno que nos capacita para nosotros poder consolar, poder escuchar a otros, poder ser oído, poder entender, poder no dolernos, llorar con ellos. O sea, cuando mi hermana Yanira me habla y me pide oración y le pregunto cómo está, y ella me dice sus dolencias, sus retos, mi corazón se quebranta, ¿verdad? Y oro por ella en ese momento, y en mis oraciones el Señor me recuerda, ¿verdad? Y cuando ella me dice, el Señor me sostiene, yo sé de ese consuelo, ¿verdad? Porque lo hemos recibido. Lo has experimentado. Porque lo hemos experimentado, ¿verdad? Sí, es así. Y otra cosa que es muy interesante, bueno, no solamente es interesante, pero otra cosa que nos llena de consuelo, hermanos, es saber que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. O sea, todo el tiempo. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Verdad? ¿Cómo no ser agradecidos si tenemos al Salvador intercediendo por nosotros, al Espíritu Santo intercediendo por nosotros? Y el salmista dice que el Señor ve nuestra condición, ve que somos polvo, y Él se compadece de nosotros, ¿verdad? O sea, Él sabe, no pensemos por ningún momento que el Señor está ahí diciéndonos qué falta de fe tienes, qué débil que eres o algo así, ¿no? Porque no es así. El Señor al revés nos está enseñando. El Señor no es como nosotros, ¿verdad? Es como dice Hebreos capítulo 11 y 10 y 11 más o menos, que bueno, viene hablando, 11 y 12, viene hablando de lo que llamamos los héroes de la fe, y después habla sobre la disciplina de los padres. O sea, los padres disciplinan como quiere, el Señor disciplina para lo que es bueno para nosotros. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Nunca pensemos de Dios algo equívoco, porque nuestro pensamiento, por más bueno que sea, está contaminado con el pecado. Él es infinito, nosotros somos finitos. O sea, nuestro razonamiento nos lleva hasta cierta parte. Dios es infinito, es nuestro creador. O sea, como tú dices, hay un descanso, hay un gozo, hay una seguridad de saber que Dios no es como nosotros, que Él es fiel, que Él no falla, que Él es todo sabio,
que Él es todopoderoso, que Él lo sabe todo. Que tiene un propósito en nuestra enfermedad. Que el diagnóstico que yo recibí a los 13 años, lo que la hermana Yanira sufría hace muchos años y bueno, en estos momentos está padeciendo, no la ha tomado de sorpresa el Señor, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce. Entonces nada le dijo, Dios no dijo, oh, se me olvidó eso, oh, esto me tomó por sorpresa, ¿qué voy a hacer ahora con esta hija mía? No, el Señor lo sabe todo, Él lo tiene todo entrelazado en su propósito, que es glorificarle, que es conocerle, que es darle gloria, ¿verdad? Que es transformarnos a la imagen de nuestro Salvador. Y como dice Romanos 8, todas las cosas nos son para bien, para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que hemos sido llamados acorde a su propósito, ¿verdad? Y como dice Yanira, ella una y otra vez nos enfatiza, tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que ir a ella por refugio, ir a ella por consolación, ir a ella porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, ¿verdad? Le dijo al padre, tu palabra es verdad, ¿verdad? Y si nosotros la tenemos todos los días, es nuestra fuente, va a aliviar las cargas. Aparte que nosotros, por nuestra condición, siempre vamos a tratar de obtener consuelo del hermano, del amigo, del esposo, de los hijos, ¿verdad? O siempre vamos a tratar de estar en nuestras fuerzas. Entonces, la palabra del Señor, por el contrario, nos muestra desnudos delante de Dios, nos muestra sin orgullo, nos muestra humillados, porque nos deja ver que nuestra condición no puede nada. Separados del Señor Jesucristo nada podemos hacer. O sea, mientras que por otro lado la palabra de Dios nos muestra y nos trae el consuelo que realmente necesitamos, el consuelo que puede cambiar mi corazón, que puede cambiar el corazón orgulloso, que puede cambiar el corazón autosuficiente, que puede cambiar el corazón quejumbroso, que está con queja constante, ¿verdad? Porque la queja nos destruye emocionalmente, anímicamente, destruye la visión correcta de Dios que encontramos en su palabra, nos quita el gozo, nos quejamos, o sea, estamos diciendo a Dios, le decimos a Dios, lo que tú me estás dando y lo que yo estoy viviendo es tu culpa, yo no me merezco esto, ¿verdad? La queja nos trae, pero como dice nuestra hermana, si vamos a la palabra, ahí vamos a encontrar el consuelo real. Un consuelo real, una cosmovisión de la verdad. Amén. Y duradero. Y duradero y que nos sostiene, porque es que nosotros sabemos, o sea, nosotros padecemos el sufrimiento y el dolor físico aflige el espíritu. Es una realidad, el dolor físico aflige el espíritu, y ustedes lo saben, hermanas, porque han sufrido. No, es como una nube, ¿verdad? Exacto. Entonces nos aflige, nos achica, nos afecta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos sostiene. Amén. ¿Verdad? Es el hermano Jonathan, y de paso en su inocencia murió por nosotros. Amén. Amén. Así. Gloria a Dios, sí. Entonces Él nos sostiene, ¿no? En su palabra nos sostiene, ¿verdad? Su palabra nos muestra que Él es bueno. Su palabra nos muestra que Él nos ama. Su palabra nos muestra que nada me hace separar del amor de Cristo. Amén. Ni esta enfermedad temporal, ¿verdad? Y su palabra nos muestra que encuentro perdón cuando en mi dolor fallo al Señor. O cuando otros me fallan a mí. Exacto. Podemos perdonar, ¿verdad? Si el Señor nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar. Y también nos enseña a poner las expectativas en Dios y no en los hombres. Eso es, ¿verdad? Puedes profundizar en eso, porque cuando estamos afligidos, nuestra mirada es el hermano se preocupó por mí, no se preocupó por mí, me llamó, no me llamó, y esto no quiere decir que no debemos hacerlo. Claro, la palabra nos manda, ¿verdad?, amarnos unos a nosotros, por amor, por gratitud, porque hemos recibido todo el amor, pero profundiza en eso, las expectativas. Sí, expectativas. A veces creamos expectativas hacia las personas, ¿verdad? O ponemos nuestra esperanza en el hombre, bien sea en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros hermanos en la iglesia, en nuestros pastores. O sea, podemos poner las expectativas en lo incorrecto.
porque las personas van a fallar, ¿verdad? Y estamos llamados a amar, y el amor de un hermano debe ser activo, no pasivo, ¿verdad? Debe ser pasivo en cuanto a lo que no podemos estirar con nuestros brazos, pero activo en cuanto a lo que podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero no podemos caer en medio del dolor que sentimos en estar juzgando a nuestros hermanos porque, mira, no me llamó, no oró por mí, no me preguntó cómo estaba, sabía que tenía esta cita al médico, sabía que tenía este dolor, no se ofreció a ayudarme. Más bien oremos porque Dios haga a cada uno de sus hijos sensibles al dolor de los demás y obedientes a lo que dice su palabra, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El segundo gran mandamiento. Y eso, hermanos, te lo digo porque yo lo he vivido, he pecado así también, y el Señor me ha mostrado cuando yo oro por mis hermanos que sean sensibles al sufrimiento alrededor de nosotros. El Señor me ha mostrado que yo soy completa en Él, que todo lo que necesitamos es en Cristo, es Él mismo, y eso trae alivio a mi vida, trae las expectativas que tengo de las personas a quien amo y me aman alrededor en mi vida. O sea, le bajo la carga a ellos, me bajo la carga a mí y pongo todo en las manos del Señor y oro: Señor, tú me suples, tú me sostienes, y mi mirada va de yo misma a yo ser el centro de mi vida a el Señor, tú eres el centro. Como yo, aún en nuestras debilidades, sea cual sea, podemos servir a los demás, podemos amar. Entonces, con eso, Yani, vamos a hablar de que el Señor nos ha dado a todos capacidades. Podemos tener algún diagnóstico, podemos tener alguna discapacidad, una enfermedad crónica que sí nos limita a ver hasta cosas, ¿verdad? Sencillas y ordinarias de la vida, pero el Señor a sus hijos le ha dado dones espirituales, le ha dado capacidad, le ha dado talentos, que dice en Corintios, en el cuerpo de Cristo, que son necesarios, todos, cada parte del cuerpo es necesaria. Entonces nosotros que vivimos con una aflicción física, también es necesario entender de que somos necesarios en el cuerpo de Cristo, que el Señor nos ha llamado a servir a otros, a amar a otros, a lo que el Señor nos ha dado, a ponerlo a su disposición. Amén, así mismo es cuando dejamos de poner la mirada en nosotros mismos y empezamos a mirar cómo sirvo, cómo uso aquello que Dios me ha dado para su gloria, entonces las ideas empiezan a venir, ¿verdad? Las fuerzas empiezan a venir y empezamos a ver, bueno, Dios me ha dado este don, ¿verdad? Me ha dado el don de misericordia, me ha dado el don del ayudar. Entonces, ¿cómo voy a usar ese don para su gloria en medio de mi incapacidad, ¿verdad? O de mi limitación, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo usar, Señor? ¿Cómo puedo usar esto que me has dado para ti, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si lo comentamos, pero Ceci y yo nos conocemos por medio de mi hija. Mi hija Patricia estudió en la universidad con Ceci, y ahí fue que nos conocimos, y mi hija me decía el otro día: mami, Ceci es una de las personas más creativas que yo he conocido. Me encanta eso de ella. Ella siempre tiene algo nuevo creando, ¿verdad? O sea, siendo creativa, y eso es un reflejo de Dios. Dios es creador, ¿verdad? Mejor artista. El mejor artista de todos. Y entonces yo, por ejemplo, lo puedo ver en la vida de Ceci, como Dios le ha dado dones y actitudes para ejercer, ¿verdad? Y a cada uno el Señor le ha dado. El Señor, acá no hay nadie que le ha dado, ¿verdad? Entonces, todos tenemos algo en que podemos ser productivos para la gloria de Dios, ¿verdad? El que ora, el que es un ministro de oración, ¿verdad? El maestro que tiene misericordioso. Mira, Yanira tiene, cuando yo vine aquí a casa de Patti, que es su mamá, a las reuniones de estudio bíblicos para mujeres, yo dije, wow, o sea, qué manera tan fácil de enseñar la palabra del Señor, con un tono de amor, con una actitud compasiva. O sea, ella puede enseñar a las mujeres a amar al Señor, no solamente a través de su vida, sino todo desde la palabra del Señor. Y todos tenemos un don, y cuando oramos al Señor, y el Señor, úsame, o sea, soy un barro en tus manos, enséñame lo que tú me has dado. Y hermanos, podemos ser de tanta bendición al cuerpo de Dios,
a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Somos perfectos? No. Luchamos día a día con las aflicciones físicas que nos duelen, juegan con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, sí. Pero el Señor no cambia. La misma gracia que nos salvó, el mismo amor que lo llevó a la cruz, es el mismo que día a día nos está formando. Y yo les invito a que sirvan en su iglesia local, a que no dejen que el enemigo nos haga pensar de que porque yo tengo estas limitaciones o tengo o necesito que mi iglesia local se acomode a ciertas cosas de mi vida, yo no voy a servir. No, es que eso, pedir esa ayuda, no, hermano, que eso sea una manera de glorificar al Señor. Sí. O sea, si yo necesito decirle a mi pastor, las luces del templo son tan frías que mis ojos me cansan, o yo necesitamos hacer una acomodación porque una hermana usa una silla de ruedas, vamos a hablar, o sea, vamos a ser como Jesús, ¿verdad? Que Él fue al enfermo, Él invitó a la mesa a todos, ¿verdad? Y que ese orgullo de no voy a pedir ayuda, o sea, traerlos a los pies del Señor, pedirle que nos ayude a ser humildes y a servir. Y a servir. Y a servir, porque nuestras limitaciones no nos dejan, no nos excluyen de ejercer el don que Dios nos dio, de ejercer la cualidad que nos dio, ¿verdad? Uh-huh. O sea lo que sea que sirves, hermano, no importa la situación en que estés, Dios lo va a usar para su gloria. Y lo podemos ver a través de la historia de la iglesia. Lo podemos ver a través, hablábamos antes con Ceci, cuántos hermanos han sufrido de cosas muy, muy terribles, muy fuertes, y han estado en el ministerio sirviendo a Dios hasta que han muerto. Charles Spurgeon sufría depresión, tenía problemas, tenía una enfermedad en los riñones, creo que tenía gotas también. O sea, los hijos del Señor no estamos exentos. O sea, es más, yo pienso que el Señor aflige a aquellos a quien llama. Sí. ¿Verdad? Entonces, no podemos, siempre que ves la vida de alguien que Dios ha usado, incluso en sus propias vidas, hermanos, Dios nos ha afligido y nos ha enseñado, pero nos ha usado. Y no importa lo limitados que estemos o lo poco que podamos hacer, lo que hagamos, seamos fieles, pero hagámoslo, ¿verdad? No pensemos que porque... Ahí estamos, regresamos. Amén. Y como dijo Pablo, el Señor le dijo a Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nosotros, cuando queremos que el poder de Dios more en nosotros, ¿verdad? Se manifieste en nosotros, es a través de nuestra debilidad, porque nada podemos hacer sin Él. Todo lo que podemos hacer, a veces creyendo que somos nosotros y no somos nosotros, es su gracia, es su misericordia en nuestras vidas. Entonces, para cerrar, Yanni, ¿cómo podemos animar a los hermanos, cómo podemos animar a los pastores en sus iglesias locales a ir por la población con discapacidad, las familias que son afectadas por la discapacidad, sabiendo que son uno de los grupos menos alcanzados con el Evangelio, sabiendo que son uno de los grupos más marginados en la sociedad, que enfrentan retos en todos los ámbitos de la sociedad? Vamos a hacer un llamado, ¿verdad?, a través del ministerio de nuestro Señor, que nos dejó, por ejemplo, de ir y buscar al enfermo, al marginado, al vulnerable. ¿Cómo podemos animarles? Bueno, yo creo que podemos empezar por orar. Oremos por nuestra iglesia local para que tenga un peso para servir a nuestros hermanos que están con limitaciones y enfermedades, y haciendo cosas como las que tú estás haciendo, ¿verdad? Animemos a los hermanos que sufren de alguna limitación, de alguna enfermedad crónica, a que ellos mismos tengan la iniciativa de acercarse a sus pastores y decirles, ¿verdad? Hermanos, queremos servir y queremos que la iglesia nos apoye para nosotros poder llegar a la comunidad con limitaciones, con discapacidad, ¿verdad? Entonces empecemos orando, empecemos nosotros mismos animando o pidiendo a nuestra iglesia
que sea partícipe de algo así y instruyendo. O sea, yo creo que esos videos que Ceci ha empezado ahora van a ser de gran bendición, porque va a enseñar a la comunidad cómo puede actuar para que la iglesia local tome una parte activa, y va a actuar para la gloria del Señor, para que todos podamos entender que la necesidad que hay y cuánto necesitamos de ello, porque la iglesia está incompleta si no tenemos a esta población, que también el Señor ha escogido pueblo entre ellos, ¿verdad? Y yo creo que es necesario entender que el Señor nos manda, es un mandato, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, ¿verdad? Discipularlos, amarles, cuidarles, mostrarles que le amamos, porque el Señor ha derramado en nosotros el amor de Él, no el amor que creemos, no, el amor puro y bueno del Señor. Entonces vamos a hacer lo que dice el banquete de Lucas 14, ¿verdad? Invitar al ciego, al mudo, al pobre, al que no nos pueda recompensar en esta vida, pero que también el Señor les ha llamado a su mesa para la eternidad, para su gloria. La verdad que ha sido una bendición tener una hermana como Yanira, ¿verdad? Que el Señor transformó su corazón y lo sigue haciendo. Le era un corazón desinteresado, apático, ¿verdad? Al sufrimiento del otro, hacer un corazón compasivo, un corazón que ama al Señor y que de ahí fluye su amor a los demás. Yo te invito, hermana y hermano, a que ores. En mi página hay algunos recursos que les he mostrado, no solamente en el contenido, sino en el enlace en la bio. Habla con tu pastor, con algún hermano, poco a poco, una iniciativa. Si conoces a algún hermano dentro de tu iglesia que tenga una discapacidad física visible, obvia o no, acércatele a él, ámale, pregúntale cómo le podemos servir mejor, ¿verdad? Hacer preguntas intencionales, tratarlos y amarlos como cualquier otro hermano, claro, ¿verdad? Que es así. Y también entender que esta población sufre mucho estereotipos y marginación, y nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, a romper como Jesús todas esas barreras sociales y culturales, ¿verdad? Porque el poder está en el Evangelio, no en nosotros. Pero si nosotros vamos, le invitamos, nos involucramos en su vida, preguntamos cómo le podemos servir y ayudar desde dentro de la iglesia, y de ahí ir a ellos, es una manera de glorificar al Señor. Estamos llamados a ir por Él. Y la Biblia, y eso lo vamos a ir hablando en otros videos, la Biblia hace un énfasis y es clara en la discapacidad desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Señor le dice a su pueblo en Levítico 19, ¿verdad? De cuidar del pobre, de cuidar del vulnerable, de cuidar del cojo. A Job incluso le decía que Job era los ojos del ciego, ¿verdad? Y ahí muestra la justicia de Dios reflejada en Job, como él dice que él cuidaba de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y de la causa que él no entendía, él averiguaba, él preguntaba. Sí. Y nosotros tenemos que ser como Job, ¿verdad? Que obviamente es un prototipo del Señor, ¿verdad? Que nos refleja el corazón y el carácter del Señor. Señor, amén, así es. Animémonos unos a otros para servir al Señor y para servir a la iglesia local y servir a nuestros hermanos. No dejemos que estas barreras de enfermedades o dolencias nos roben el gozo del Señor, ¿verdad? Y que tengamos siempre presente, ¿no? Como dijo aquel himno, como dice aquel himno antiguo, ¿no? Cristo conoce nuestras luchas y nuestro afán, y su sangre va a orar a nuestro favor, ¿verdad? No desperdiciemos esta oportunidad del sufrimiento para que otros escuchen el Evangelio y para que Dios transforme nuestra vida, ¿verdad? Dejemos que el Señor nos transforme, ¿ok? Y
si no tienes un sufrimiento físico y tienes un sufrimiento en el ámbito espiritual, quizás con tus hijos, quizás con tu esposo, un sufrimiento en tu trabajo, no sé qué, sufrimiento por persecución por la palabra del Señor. Hay tantas maneras de sufrir, de distintas maneras, se aplica de igual modo, ¿verdad? El Señor va a ser suficiente para cada sufrimiento que haya en esta tierra, para sus hijos, ¿verdad? Él va a ser suficiente para eso. No tenemos que buscar en ningún lugar lo que solo Cristo nos puede dar. Amén. Lo que solo Cristo nos puede dar. Y mostrar el amor de Dios en nuestras vidas es poner al otro primero que a mí, los intereses de mis hermanos por delante de los míos. El Señor dice tantas veces: amáis unos a otros, cuidar unos de los otros, sostener unos a los otros, exhortaos en el amor unos a los otros, ¿verdad? Perdonaos unos a los otros. O sea, el Señor nos manda a ser una comunidad de unos con otros, porque somos un cuerpo. Y si hay uno en el cuerpo que sufre, todos sufrimos. Sí, ¿verdad? Sí. Y estimemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? No importa si ese hermano también no tiene ninguna discapacidad, o si tiene una discapacidad, amemos a nuestros hermanos y consideremos los mejores que nosotros mismos. No demos por hecho que simplemente es un amor frío o un amor que no actúa, ¿verdad? Porque eso no existe. Amén. El amor creyente, el amor sincero y verdadero que proviene de Dios siempre va a actuar, siempre va a producir. Y en tu trabajo también, en tu trabajo quizás conoces a un compañero, tú puedes ser esa luz en tu trabajo, en tu comunidad. Tú puedes ser los brazos, las manos, los pies del Señor para alguna persona que está sufriendo en cualquier área de su vida. Así que te invito a que ores, a que hables con tus líderes en tu iglesia, con tus hermanos, y decir: hermanos, vamos a ir y predicar, vamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio, vamos a ir a edificar, queremos discipular, ¿verdad? Amar a una población que sufre en todos los ámbitos. Tristemente, sobre todo si una persona tiene una discapacidad física visible, ¿verdad? Porque la mía no se ve al momento, no sé, que vivas conmigo y estés conmigo, cuando no puedo sonreír o cuando no puedo tragarme comida, mis músculos están totalmente fatigados por la ruptura neuromuscular que hay en mi cuerpo. Pero otros hermanos que físicamente están visibles sufren mucho socialmente, y nosotros como iglesia debemos decir: son bienvenidos aquí, queremos amarles como Jesús nos ha amado. Así que esa es nuestra exhortación. Les esperamos en las próximas charlas que vamos a tener con otras hermanas. Vamos a tener temas muy específicos. La próxima es el jueves, así que les esperamos. Esperamos que esto haya sido de bendición. Amén. Así sea, para la gloria del Señor. Esperamos que haya sido bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros, ¿verdad? Porque en el tiempo que hemos pasado hablando sobre este video, el Señor nos ha edificado a nosotros también. Y bueno, un gozo compartir con ustedes, hermanos y amigos, que no sea la última vez que compartamos, y que, bueno, para la gloria del Señor, sea todo esto que hemos podido hablar hoy para el Señor y para su gloria. Amén. Les amamos en Cristo. Amén. Y que estén bien. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, me pueden escribir por un mensaje privado. Tengo recursos también por si ustedes quieren presentarles a sus líderes, a sus hermanos en la iglesia. Está en el enlace de mi biografía, por igual me lo pueden pedir por privado. Les amamos y nos vemos el jueves. Que les bendiga.